Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí para hablar de un tema que creo que es interesante, puesto que hay muchas personas que han tenido experiencias que tienen que ver con el más allá, tienen que ver con experiencias que no tienen que ver con lo físico, sino con lo espiritual. Algunas son extremadamente espeluznantes. Entonces, en algunas ocasiones me han hecho la pregunta, ¿no? Si realmente eso que hablan y que ven si realmente son los seres queridos que han partido de aquí los que se quieren comunicar con ellos y hacen lo que sea para intentar de comunicarse porque quieren estar al lado de ellos. De hecho, hay personas que hablan y les dicen de que son el padre, la madre, el hijo, el hermano, etcétera, que vienen precisamente porque quieren guiarlos, porque están con ellos, porque los quieren. Pero nada de eso tiene que ver con lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque el único que realmente tiene autoridad para hablar de ese tema del más allá es el quien vino de allí, y eso fue Jesús. Y por eso que eh, podemos ver a través de la palabra de Dios qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a este tema. Así que el tema que quiero plasmar en esta tarde es, ¿hay vida después de la muerte? Es decir, ¿aparecen esos seres queridos? Hay que tener cuidado con este tema. Hay que tener cuidado con este tema cuando cuando se habla de la vida después de la muerte. Porque de hecho hay personas que dicen que están por aquí las almas vagando, esperando recibir luz para luego pasar a la gloria. Algunos hablan pues, de ese lugar donde van a purgar sus pecados y luego van a salir de allí, purgatorio, etcétera. Pero veamos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a eso. Cuando se habla de la vida después de la muerte, hay que tenerle respeto a eso y cuidado en dónde se mete uno, con quién habla y de quién aprende en cuanto a ese tema tan complejo cuando se mete uno en ese mundo oculto que tiene que ver más bien con Satanás que no con lo que dice la palabra de Dios. Hay mucho engaño con la gente que tratan de este tema. No digo todos, pero sí que hay gente que tratan este tema en cuanto a la muerte, a las almas, al espíritu, y dan a veces enseñanzas que confunden a las personas. Por ejemplo, hay muchos que engañan porque hay padres, hay madres, hay hijos que tienen su corazón despedazado, lo tienen roto, lo tienen partido por el dolor que le ha causado la separación del padre o de la madre o del hijo, a quien tanto amaba, con el que se sentían unidos, con el que se sentían acogidos, con el que se sentían protegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al faltarle a romper esa relación, esa persona automáticamente queda prácticamente en un valle de lágrimas, de dolor y a veces hasta desesperación. Y puede ser un padre, una madre, un hijo que tiene su corazón roto, lo tiene partido por el ser querido a quien ama que ha perdido. Ahora, y hay personas que se dedican a ganar dinero precisamente con el abuso de estos sentimientos de estas personas y aprovechan esta situación de la persona para engañarlos. Sabemos que hay personas afligidas, como he dicho anteriormente, un hijo, una hija sin madre, y pongo un ejemplo, o sin padre, y buscan con anhelo, buscan con deseo, buscan guía, buscan dirección, buscan protección, quizás porque son jóvenes, o aunque sean un poquito más adolescentes o quizás mayores, pero no han tenido la experiencia de vivir fuera de su madre o de su padre y necesitan ahora la guía, la dirección y la protección, porque les falta. Y lo quisieran, claro, recibir de sus propios padres. Está bien que el amigo, el vecino,
o alguna persona puede hablarle para consolarlo, pero esa persona lo que quisiera es recibir, digamos, la dirección o la protección de su padre o de su madre, esa que le ha faltado hace quizás unos días o unos meses. Así que él quiere, esa persona que quiere recibir de su madre guía, alguien que realmente lo amaba o que lo ame, y en este tiempo de angustia, de tristeza, de dolor que pasa esta persona, acude donde no deben, acude donde no deben. Y ahí es donde está el mal, ahí es donde está el problema, que acuden donde no deben. Y Satanás aprovecha esa situación, esas circunstancias por las cuales está pasando la persona. Ninguna persona tiene autoridad sobre las almas, sobre los espíritus, sobre las personas que han partido de aquí. No hay nadie que tenga autoridad. ¿Cómo puede un hombre tener autoridad con alguien que ha partido y está en un lugar determinado? Por lo tanto, el contacto y la aparición es posible, pero no es la persona la que sale, la que ha aparecido, sino espíritus engañadores, espíritus malignos, espíritus malos que toman el lugar del ser querido, y muchos son engañados, porque la persona que parte de aquí no vuelve aquí. Muchos son engañados. Hay personas que han visto a su ser querido y realmente lo que le ordenan o les mandan es que vayan a encenderle velas, que le hagan un rosario de estos, que le recen, que hagan. Y eso es lo que los lleva precisamente a confundirlo y a seguir caminos que no deben de seguir, que la Biblia, la palabra del Señor, no enseña. Porque las personas que parten de aquí no vuelven aquí. Esas personas no vuelven aquí. En el libro de Job, en la Biblia de Job, en el capítulo 7, versículos 9 al 10, dice el texto: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. Fijaros qué ejemplo pone la palabra del Señor. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá, dice, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea, la palabra de Dios es clara y dice que el que se va de aquí, el que va al Seol, el que desciende al Seol, dice, no subirá ni volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En Lucas 16, porque en cuanto a este tema del más allá de la muerte, hay cosas que en el Antiguo Testamento no se decían, pero sin embargo Jesucristo revela. Y en la revelación que nos da en cuanto al estado eterno, el Señor Jesús menciona la historia del rico y Lázaro. Y Lucas 16, 27 y 28, ¿qué le dijo el rico? ¿Qué le dijo el rico cuando estaba en aquel lugar de tormento? Porque dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o Seol, que hemos leído anteriormente en Job, porque en el Antiguo Testamento es Seol, pero en el Nuevo Testamento es Hades, pero es el mismo lugar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, el rico que murió sin tener en cuenta a Dios en su vida, dice que le dijo: te ruego pues, Padre, que envíe a la casa de mi padre, versículo 28 de Lucas 16, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el rico no podía avisar a sus hermanos. El rico no podía avisar a sus hermanos. Querido amigo, si no podía avisar a sus hermanos, era porque él no podía salir de allí. Siendo una persona que era rico en lo físico, cuando estaba en el cuerpo, sin embargo ahora sigue siendo como todos los que hay allí, uno más en aquel lugar que está. Ahora, el rico no podía avisar a sus hermanos.
Si él hubiera podido ir a donde estaba su hermano, ¿qué creéis vosotros? ¿Que lo hubiera hecho o no? Si él hubiera podido, sin duda que lo hubiera hecho, de ir a la tierra, de ir a su casa, a la casa de su padre y avisar a sus 5 hermanos. Ahora, ¿por qué dice el rico? Para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Porque seguramente él tenía claro que sus hermanos eran como él. Eran personas que no se preocuparon de Dios, ni de su palabra, ni de la salvación de su alma. Y ahora se da cuenta, este hombre está descubriendo que realmente el alma, él es él mismo. O sea que el cuerpo era una funda donde él estaba, pero que donde están los sentimientos, el dolor, el amor, el pensar y todo estaba en lo interior y no en lo exterior. Y ahora él descubre eso y dice, no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Leamos el versículo 26 de Lucas 16 y dice, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de acá pasar allá. Es decir, que hay no una cima, que una cima sería un monte, sino una sima, es decir, un abismo, un pozo, un hoyo, un vacío. Por lo tanto, dice que hay allí un vacío en lo cual no pueden pasar los de un lugar a otro. Y si no pueden pasar de un lugar a otro, mucho menos subir aquí. Así que según la palabra de Dios, ni los salvos, ni los que se condenan, ni los condenados pueden venir aquí. Pueden venir aquí. No se comunican con este mundo, pero son conscientes de él. Eso es lo que aprendemos con la enseñanza del Señor Jesús. Ellos no se comunican con las personas que están aquí, pero son conscientes de este lugar. Porque el rico se acuerda de sus hermanos y de su padre y de lo que pasaba en la tierra. Y esto lo vemos con el rico, estando en el Hades. Ahora veamos un texto que habla del futuro. Por lo tanto, ahora vamos a leer un texto, pero un texto que es profético. Es decir, de algo que el Señor Jesús ve que sucederá en un futuro. Porque Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, es futuro. Es decir, hay un momento en que la iglesia del Señor va a ser arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, aquí en la tierra se va a levantar una gran persecución donde va a haber muchas muertes por causa de haber creído en el Evangelio. Y ahora, lo que está diciendo el texto, lo que vamos a leer ahora, es lo que dice una persona de tantas que están subiendo, que están siendo decapitados por causa del testimonio y de la palabra del Señor Jesús. Y mirad lo que dice Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo, descansar todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fijaros bien, esas personas sabían de dónde venían. Esa persona que habla con Jesús diciendo, ¿hasta cuándo no vengará nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Sabía de dónde venían, dónde estaban, que ahora están con el Señor y están en el cielo, y lo que pasaba en la tierra. O sea, no hay textos en la Biblia donde diga que los muertos, por su propia cuenta e iniciativa, vengan a esta vida. No hay ningún texto. No hay ningún texto que las personas que parten de aquí por su propia cuenta e iniciativa vengan a este lado de la vida. Lucas dice que no pueden pasar de un lugar a otro. O sea, de los salvos donde están los atormentados. No pueden pasar. Ni los atormentados donde están los salvos. Si no pueden pasar de un lado a otro,
pues mucho menos pasar a este lugar. Pero esto con la excepción que Dios, como soberano, envíe a alguien con un propósito. Por eso pero eso solo lo puede hacer Dios, porque Él es soberano, y como soberano no está limitado a nada ni a nadie. Él ha establecido unas leyes, y ni siquiera estas leyes para Él se tiene que sujetar a ellas, sino que las leyes se sujetan a Él. Por lo tanto, nadie más tiene poder para hacer esto, ni autoridad. Solo en este caso, si lo hiciera, sería Dios. Y tenemos algún ejemplo bíblico en cuanto a esto. Sí. Hay un ejemplo y una palabra en la palabra de Dios que nos garantiza esto. Que nadie tiene autoridad, pero que Dios, como soberano, si quiere, sí puede hacerlo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Mirad qué dice aquí. Jehová, es decir, Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Fijaros bien. O sea, que Dios es el que mata, Dios es el que da la vida, pero también hace descender al Seol y hace subir del Seol. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un caso, y es en Mateo capítulo 17 y versículo 3. Dice, he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, que Jesús en una ocasión se lleva a 3 de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, parece, si recuerdo bien. Se llevó a 3 de sus discípulos y se lo llevó a un monte llamado el Monte de la Transfiguración. Allí el Señor Jesús se transfigura y dice que aparecieron Moisés y Elías. No era una visión, no era algo que, como el que ve el internet o ve la televisión, algo que no está, que simplemente son cintas. No. Era algo literal. Es más, Moisés y Elías hablaban con Jesús precisamente de lo que Jesús tenía que hacer en Jerusalén, porque él ya le quedaba muy poquito para bajar para abajo y ser muerto, ser asesinado por las personas allí. Y ellos hablaron acerca de los acontecimientos que él tenía que realizar en Jerusalén. Por lo tanto, vemos claramente que vinieron Moisés y Elías. Y vienen Moisés y Elías dentro del concepto que hemos leído anteriormente, que Jehová mata y Él da vida. Jehová mata, dice, y Él da vida. No hay otro que pueda hacerlo. No hay otro que pueda hacerlo. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Por lo tanto, allí vienen Moisés y Elías. Los hombres no tienen poder para comunicarse con los muertos. Los hombres no tienen ningún poder. Y además está prohibido por Dios. No solamente que no tienen poder, porque no pueden sacar las almas de allí, sino que también está prohibido por Dios que las personas ni siquiera consulten con los que parten de aquí. Dios le dijo a su pueblo que cuando entraran a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, que no consultaran ni a encantadores, ni a adivinos, ni a magos, ni quien consulte con los muertos, porque es abominación a Jehová. Fijaros bien que Dios lo prohíbe, y lo prohíbe de una manera clara y tajante también a la vez, porque dice que no consultaréis ni a adivinos, ni a magos, ni quien consulte con los muertos, porque hay algo grande, y es que dice que es abominación a Jehová. Y la palabra abominación, el sinónimo de abominación es aborrecer, odiar. O sea, Dios aborrece, Dios odia a las personas que consultan con los muertos. O sea, Dios aborrece, Dios odia que una persona consulte con las personas que han partido de aquí. E Isaías, capítulo 8, versículo 19 dice:
Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respondedle, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los vivos por los muertos? Los fenómenos que son causados por personas son espíritus malignos. Son espíritus malignos. En algunas ocasiones son engaños, son trucos ya preparados por personas que se ganan el dinero, se ganan la vida así. Y hay personas que son seducidas y llevadas y son engañadas. Por lo tanto, hay en algunas ocasiones que son, digamos, engaños, mentiras. Sin embargo, en otras ocasiones pueden ser espíritus malignos que están operando y las personas son engañadas. Así que los fenómenos que son causados por personas son espíritus malignos, si realmente surge alguna cosa. Su origen no es divino. Son ángeles, pero caídos. Estos fueron echados por el mismo Señor desde el cielo. Fueron expulsados, fueron echados. Por eso actúan de manera violenta y rabiosa, porque ahora saben lo que han perdido. Esos seres angelicales ahora saben lo que han perdido. Imaginaros, y pongo un pequeño ejemplo, imaginaros una persona millonaria, de toda su vida, desde que nació, ¿vale? O sea, desde que ha nacido, tiene unos padres multimillonarios y teniéndolo todo, de la noche a la mañana, se queda en la ruina. Es decir, teniendo pues millones y casa y coche y todo lo que deseara, pero de la noche a la mañana se queda a la ruina y se queda prácticamente sin comer. ¿Cómo puede estar esa persona? ¿Cómo puede estar esa persona? Mal. Ahora, ¿por qué esa persona se encuentra mal? Pues habiendo tenido todo, ahora no puede prácticamente ni comer. Pues así están los demonios, los ángeles caídos. Estos ángeles lo tenían todo, estaban en la misma presencia de Dios, habían vivido y estado en la gloria de Dios, quizás miles de años, yo no lo sé, eso no lo sabe nadie, pero mucho tiempo antes de que Él creara el cielo, antes de que Él creara el cielo, la tierra, e inclusive nosotros, esos ángeles ya estaban. Por lo tanto, los ángeles caídos son ahora seres que están de manera preocupante y rabiosa. Estos ángeles ya están condenados, por eso están en esas condiciones. Solo esperan el juicio. Dice en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, hay unos seres, unos ángeles caídos, que están en prisiones de oscuridad para el día del gran juicio. Ahora, si hay lugares que nos dicen que hay demonios aquí, ¿cómo que hay también otros demonios en esas prisiones eternas? Porque los demonios que están operando aquí, ahora, en la tierra, son seres espirituales, angelicales, desterrados del cielo, pero que de alguna manera están todavía sujetos a la orden de Dios. Seguramente que esos que están en esos lugares, en esas prisiones, si salieran de allí, no se iban a sujetar a Dios y habría un caos. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús echa al endemoniado gadareno, los demonios que tenía. Dice que vino un endemoniado de Gadara, que por eso se llama el endemoniado gadareno, y le dice: Señor, ¿por qué vienes tan pronto a atormentarnos? Porque para ellos todavía no era el tiempo del juicio. ¿Por qué vienes tan pronto a atormentarnos? Y ahora fijaros lo que dice: no nos lleve al abismo. O sea, hay una prisión, hay un lugar donde el Señor los puede enviar. Y los demonios temen ese lugar. Y les dice: no nos lleve al abismo. Y ahora fijaros bien que no salen de su propia iniciativa y se meten en los cerdos de manera
de su propia iniciativa y riesgo de su propia cuenta, sino que le dicen, Señor, permite que nos metamos en esos cerdos. Y el Señor le dice, id. Por lo tanto, esos demonios o estos demonios que hay aquí ahora, todavía de alguna manera están sujetos al Señor, porque si no el Señor los podía mandar a ese lugar que no quieren ir, y es al abismo. Señor, no nos lleve al abismo. Por lo tanto, hay unos que están en prisiones porque quizás esos no se iban a sujetar todavía a la orden de Dios. Porque imaginaros si los demonios tuvieran el libre albedrío para hacer todo lo que ellos quisieran, tú mismo que estás viendo este vídeo, no te dejarían y podían poseerte. A mí que estoy hablando de ellos, no me dejarían y me poseerían. Y el mundo entero estaría poseído. De alguna manera harían estragos tremendos. Sabemos de que hay lugares donde hay manifestaciones satánicas, pero no hacen siempre lo que a ellos les gustaría hacer, sino hasta donde el Señor les permite. Cuando una persona, por ejemplo, que es un borracho empedernido, o un drogadito empedernido, o una persona que es una asesina, una persona que está, y se revuelca en ese pecado, de alguna manera, hay algunas personas de estas que pueden abrirle la puerta a Satanás para que entren en ella. Y cuando estas personas, de una manera tremendamente, están abriendo la puerta a Satanás, esos demonios le piden permiso, como cuando le dijo los de los cerdos, Señor, permite. Y entonces estos demonios, lo lógico es que le digan, Señor, me está dando entrada. Y el Señor le dice, pues, y pueden poseer a esas personas. Ahora, los ángeles que están por aquí de alguna manera, están sometidos de alguna manera todavía a la voluntad de Dios. Así que estos ángeles ya están condenados, ya saben que están condenados, pero ahora de aquí de alguna manera están aquí y están sufriendo las consecuencias, pero todavía no están en el lugar que tienen que estar. Y bueno, el tiempo que puedan estar aquí sin ir a ese lugar, pues se libran de eso, por eso de alguna manera se sujetan a Dios. Por lo tanto, de los ángeles, unos están encerrados, pero otros están por el mundo. Y estos se manifiestan en muchas ocasiones. Y es lo que podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, hay lugares donde han tenido que abandonar las familias las casas. Y eso yo creo que muchos de ustedes habrán experimentado, o lo habrán oído, o lo habrán sentido de algunos amigos, que han tenido que abandonar su propia casa por causa de movimientos de mesas, movimientos de sillas, porque se han sentado en la cama donde están ellos, porque ven, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos se manifiestan en muchas ocasiones. Y esto lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también en el presente. En el Antiguo Testamento un espíritu malo dice que atormentaba a Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Mirad lo que dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, el espíritu del Señor se aparta de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, que Jehová, que Dios le dio permiso. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 19, versículo 9 de 1 Samuel. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Capítulo 18, versículo 10 de 1 Samuel. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, es decir, la idea es que Dios le da lugar, le da permiso, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Así que vemos que un espíritu puede atormentar, inducir a hacer algo malo como matar, o inclusive hacer cosas como profetizar en el nombre de Dios, pero son mentiras.
pueden atormentar, inducir a matar, poner enfermo a la persona, como lo hizo con Job, y un etcétera, etcétera de cosas. Ahora, si un demonio puede hacer todas esas cosas y no estuvieran sujetos a la voluntad de Dios, entonces yo pregunto, ¿cómo estaría las personas, el mundo prácticamente hoy? ¿Cómo estaría el mundo hoy? Ahora, ¿en qué manera está trabajando? Trabaja en las mentes, trabaja en los corazones de estas personas y lo inducen a que hagan cosas malas y que se revolquen en el fango. Eso es lo que está haciendo Satanás. Pero lo está haciendo Satanás porque también las personas le dan cabida, le dan pie. Y como le dan pie, pues ellos están ahí. Así que veamos un profeta que habla por un espíritu malo. En Primera de Reyes, capítulo 22, ahí tenemos un tema o unos profetas que hablan mentira en el nombre de Dios. 22, 18, 23. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en tu trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirá y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Versículo 23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto el espíritu de mentira en boca de tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué os parece? Lo que puede hacer un espíritu en el sentido maligno, malo, ahí. Y el Señor da permiso, que es lo que estamos diciendo. La palabra enseña eso. Así que vemos como un espíritu malo pone palabras de mentira al rey Acab. En el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles echaron demonios que producían enfermedades físicas y psíquicas. No lo vamos a leer todo, pero por ejemplo tenemos en Mateo 17, del 14 al 18, Lucas 13, 10 al 16, Lucas 6, versículo 18, Mateo 15, 22. Y vemos ahí que echan fuera demonios con enfermedades físicas y psíquicas. Si miramos la historia de Job, ¿quién le causó todos los males? Claro, él como persona, ni él ni sus hijos ni nadie veían a Satanás por ninguna parte. Pero ¿quién le causó los problemas a este hombre? Muchas cosas que nos suceden a nosotros no vemos tampoco a los demonios, pero pueden haber detrás de esos sucesos espíritus malignos. Es decir, Job no vio demonios, pero ¿quién provocó que viniera un viento y cayera a la casa y murieran los hijos de Job? ¿Quién lo provocó? El diablo, Satanás. ¿Quién provocó que le robaran y le quitaran todo lo que tenía? El diablo, Satanás. Puede inducir a personas, puede usar la naturaleza precisamente para llevar a cabo su plan y su propósito. Siempre naturalmente, como he dicho, porque Dios le da permiso. Una desgracia, y lo digo a nivel general, tanto creyentes como incrédulos, o sea, una desgracia, un accidente, una propiedad que nos quitan. Si hay ángeles y demonios en nuestra vida,
Habrá momentos que pueden operar uno u otro, aunque nosotros no los veamos. En ocasiones puede ser como Job. Fue el mismo Satanás. Bienes, hijos, mujer, tierra, ganado y hasta su propio cuerpo. Una sarna maligna que se rascaba este hombre con una teja. Y él tiene que decir, es mi piel o mi cuerpo como el bronce, o mi carne como la piedra. Pero él dijo también, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Dios bendito. Job no vio a Satanás. Sin embargo, Satanás utilizó fuerzas de la naturaleza para llevar a cabo su propósito. Si vosotros, los que estáis mirando este vídeo, queréis verlo, podéis leer Job capítulo 1, versículo 9 hasta el 21, y ahí podéis descubrir eso que acabo de decir, que Satanás utilizó las fuerzas de la naturaleza para llevar a cabo su plan. Vemos algo tremendo con los hijos, y ahí utilizó viento. Con las ovejas y pastores utilizó el fuego. Todo lo sucedido a Job fue con el permiso de Dios, vuelvo a repetir. O sea, afligió a Job en lo que Dios le permitió. Muchas desgracias que nos ocurren, Dios tiene control. Y dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, no os abro venir ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Dios tiene, querido amigo, control de todo. Dios tiene control de todo. Por eso debemos de obedecer a Dios, porque Él conoce lo físico, pero también conoce lo espiritual, y sobre todo lo espiritual, porque Él es espíritu. Y aunque nosotros creamos que es bueno, aunque nosotros creamos que es bueno o de Dios lo que nos pase, no nos dejemos arrastrar por nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Así que si hay manifestaciones de personas, huid de eso. Si hay manifestaciones de personas, huid de eso. Porque los seres que ven y las informaciones que dan no es de nuestros seres queridos que se fueron. Hay algunos que para apoyar que los muertos pueden venir por invocaciones espiritistas, citan 1 de Samuel, cuando Saúl va a la divina para decirle que viniera Samuel para hablar con él, porque no tenía Saúl ninguna revelación de parte de Dios. Pero vamos a analizar estos versículos y veremos que el texto no apoya esta idea. Este texto pasa como 1 de Corintios capítulo 14 y versículo 2, que muchos lo utilizan para confirmar que las lenguas son para hablarle a Dios, no a los hombres, nadie lo entiende, y hablan por el Espíritu, hablan misterios, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que realmente está diciendo el texto, aunque sí lo dice, pero no es realmente lo que está diciendo, porque es todo lo contrario de lo que dice el texto, porque ahí se está utilizando la ironía. Ahora, el texto de la pitonisa, si nos fijamos, ella queda sorprendida, es decir, cuando ve subir a Samuel queda sorprendida, y más que ser ella la protagonista, la que lo ha provocado de que salga, se ve como espectadora, porque queda asombrada. Así que parece que Dios es Dios el que hace subir a Samuel y no la pitonisa. En primer lugar, la mujer queda sorprendida, y segundo, un espíritu no tiene poder ni autoridad para sacar un alma del Hades, como ya hemos leído anteriormente también al principio de este tema, para sacar a un alma del Hades, y mucho menos si esta alma es alguien del Señor,
¿Cómo una espiritista puede tener autoridad para sacar a una persona de Dios? Como por ejemplo era Samuel. ¿Cómo podía sacarlo de allí por su propia voluntad? Eso es increíble. O sea, es absurdo pensar eso. Así que no fue la espiritista que trajo a Samuel, sino Dios. Ahora, ¿tuvo Dios un propósito con esto? ¿De sacarlo de allí? Sí. Y ahora lo veremos. Saúl no obedeció a Dios para cumplir la ira de Dios contra Amalec, aquel que asesinó mujeres, niños y ancianos cuando salían de Egipto. Y Dios le dijo, escribe en un libro porque raeré la memoria de Amalec. Y cuando Dios va a cumplir con esa palabra, él no lo hizo. Para entender el texto, veamos a ver el origen de lo que pasó con Amalec. Y cuando salió Israel de Egipto, lo podéis leer, el que quiera mirarlo, está en Éxodo 17, 8, del 13 y 14. Y ahí vemos de que sale Amalec y empieza a matar a niños, mujeres y ancianos. Y Dios dice, raeré la memoria de Amalec debajo del cielo. ¿Por qué? Precisamente por eso que hizo. Y ahí lo veréis en Deuteronomio, capítulo 25, 17 al 19. Ahora, cuando llega ese día en que Dios va a cumplir lo que dijo a Saúl, Saúl no obedece. Saúl muere y también sus hijos. Ahora, ¿por qué? Por dos motivos. Lo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 13 y 14. Por su rebelión contra Jehová, sí, porque no hizo lo que Dios le dijo, y por consultar a una adivina. Un hombre o mujer espiritista no pueden hacer venir a nadie del Hades, porque el único que tiene las llaves del Hades es Jesús. Él lo dice en Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Por lo tanto, él es el que tiene la autoridad, no hay nadie más. Una mujer o un hombre que va en contra de lo que Dios dice, practicando el consultar con los muertos, Dios no le da poder ni autoridad para traer almas del Hades cada vez que esa persona se le antoje. Esto estaría en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que esta mujer no fue la mujer que trajo a Samuel, sino Dios. Y no fue un demonio, como algunos opinan. Primero, él habló con Saúl, versículo 15 y 19. Segundo, la mujer vio a Samuel, versículo 12. Tercero, Saúl tuvo temor por la palabra de Samuel, versículo 20. Así que era realmente Samuel y no un demonio, como algunos opinan. La mujer se quedó sorprendida cuando lo vio. Quizá ella quería entrar en trance, sea real o sea pretendido, ¿no? Porque hay personas que hoy lo hacen así, entran en trance pretendido, que es mentira, pero otras sí, verdaderamente entran en trance, pero ¿quién es el que está en ella? Son demonios. Pues quizá esta mujer, ella quería entrar en trance real o pretendido y personificar al muerto, es decir, que el muerto hablara por ella, en este caso Samuel. Pero cuando vio el espíritu subir realmente de la tierra, porque el Hades está abajo en la tierra, subió del Hades, de la tierra, se sorprendió y clamó asustada. En vez de... Fíjate, esto demuestra que era algo que ella no se esperaba. Si hubiese sido ella, debía de tenerlo como costumbre, de haber consultado ya con diferentes personas que han muerto, y no sorprenderse, y mucho menos asustarse como se asustó. Hubiera visto la aparición de Samuel como algo normal, que ya lo ha practicado en varias ocasiones, pero ella vio algo muy diferente, un espíritu subir de la tierra, porque el Hades, según la palabra de Dios, está abajo en la tierra, y ella vio a un ser, a una persona que subía de la tierra, que venía del Hades. Por lo tanto era algo real, no era algo ficticio, algo mentiroso, sino algo verdad. Por lo tanto fue Dios el que lo hizo venir. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Dios lo hizo venir para anunciarle
a Saúl el juicio de Dios por la desobediencia a Dios. Y eso lo podéis ver en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 17 al 20. Una evidencia que el que vino era Samuel eran palabras que se hablaron entre Dios, Samuel y Saúl en los versículos 16 y 20. El futuro solo lo sabe Dios. Un espíritu no lo sabe. Y vemos un futuro inmediato. Este solo lo sabía Dios. Y lo transmitió a Samuel y Samuel lo transmitió a Saúl. Por lo tanto, Dios lo hizo venir para anunciarle el juicio por dos pecados: desobedecer a Dios y consultar a una adivina. Lo importante es que vemos vida fuera del cuerpo. La vida no acaba aquí, querido amigo. La vida no acaba aquí. Vemos vida fuera del cuerpo. Y lo vemos en Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15. Lo vemos en Pablo, 2 de Corintios 12, 2 al 4. Lo vemos en Moisés y Elías, Mateo 17, 3. Lo vemos en Enoc, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y el ejemplo por excelencia es el Señor Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 31. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Y Mateo 12, 38 al 40. Y por último, vamos a leer Hechos 2, 22 al 42, que cada uno lo podéis leer en vuestra casa por no alargar más este tema. Ahora, ¿hay vida? La respuesta es contundente y es sí, hay vida después de la muerte. ¿Aparecen los seres queridos? No, porque nadie tiene autoridad y poder para sacarlos de allí, ni ellos por su propia cuenta de iniciativa pueden venir. Pero cuidado con el mundo espiritual, porque Satanás viene a matar, robar y destruir. Que el Señor no destruya las vidas de los que están viviendo de manera engañada y sean seducidos para servir precisamente al que no deben de servir, al diablo y sus demonios. Que el Señor nos bendiga. Amén.